confrontando al calvinismo. El calvinismo es una doctrina referida a la salvación, o como se conoce en teología, a la soteriología, de qué manera somos salvos. El calvinismo, teoría formulada por Juan Calvino, ahí por el 1600, dice que Dios predestina de antemano quiénes van a ser salvos y quiénes no, que el hombre, al pecar, perdió toda capacidad de libre albedrío, entonces el hombre no puede hacer nada para ser salvo. Entonces Dios eligió, antes de la fundación del mundo, eligió a algunos que iban a ser salvos y otros que no. Es decir, Dios, antes de que el hombre pecara, dijo: estos que van a nacer, van a ser salvos, y a estos otros no le voy a dar la oportunidad para que sean salvos y se van a perder. A los salvos o a los elegidos, en un momento de su vida, Dios los llama de manera irresistible. Es decir, el salvo no puede, el que es elegido no puede negarse para nada a la salvación. Entonces es salvo a pesar de su voluntad, porque no puede resistir ese llamado de Dios, y una vez salvo nunca puede perder su salvación. Los peligros del calvinismo. En primer lugar, ellos enseñan que no hay que hacer el llamado al arrepentimiento del inconverso, que la oración del pecador no es bíblica. Entonces uno se pregunta, entonces, ¿cómo soy salvo? Si hay una persona que está muy enferma, a punto de morir, y no es salva, y me dice: quiero ser salvo, ¿qué le digo? Esperar que Dios te toque con la gracia irresistible y vas a ser salvo. Se me muere si le digo eso, se me muere y se me va al infierno. En segundo lugar, predican a los salvos que no son calvinistas. Es decir, si bien hay calvinistas que predican el Evangelio, muchos están más preocupados en tomar a salvos que no son calvinistas, los salvos arminianos, por ejemplo, para convertirlos al calvinismo. Tienen más celo en eso que salvar pecadores, algunos pecadores del infierno. Por lo tanto, hay divisiones en la iglesia cristiana. Por ejemplo, yo conozco una, que algunos jóvenes que se convirtieron y conocieron a Dios, evidentemente en una iglesia, digamos, que cree en el arminianismo, fueron salvos, pero influenciados por la doctrina calvinista se fueron, produjeron una división, porque el calvinismo a veces predica pesca dentro de la pecera, como decimos, y no solamente eso, que se fueron creando una división, sino que se volvieron a bautizar, como si la fe dada por sus padres no hubiese servido de nada. Después, el calvinismo hace tanto énfasis en la soberanía de Dios que hacen a Dios autor del pecado. Dijo Calvino: la voluntad de Dios es la suprema y primera causa de todas las cosas, porque nada ocurre sino por su mandato y permiso. La mano de Dios regula las afecciones humanas, así como los actos externos, y que Dios no realiza por medio de la mano del hombre esas cosas que ha decretado, sin primero trabajar en sus corazones. Entonces Dios es el que, si seguimos esta enseñanza de Calvino, está diciendo que Dios es autor del pecado. Los hipercalvinistas, dentro del calvinismo están los que son hipercalvinistas, creen como el elegido se va a salvar sí o sí, directamente no predican el Evangelio. Otro peligro del calvinismo es que, como uno no hace nada para ser salvo, sino que de repente Dios me llama, yo me despierto y creo, y no me queda otra cosa que creer, nunca el calvinista está seguro si es un elegido. Como Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis, los calvinistas a sus seguidores le dicen permanentemente: estás teniendo frutos, porque si no estás teniendo frutos es porque no fuiste elegido. Porque uno no es salvo por una decisión personal de entregarse a Cristo, sino por una elección y una fuerza sobrenatural unilateral de Dios.
Ahora bien, Juan Calvino, este teólogo francés, ideó 5 puntos. En realidad lo ideó el Concilio de Dort, que sistematiza las doctrinas de Calvino y le llaman en inglés el tulip o tulipam. En inglés es tulip para defender una sigla que significa lo siguiente. En primer lugar, la T de total depravación, la U de elección incondicional, la L de expiación limitada, la I de llamamiento eficaz o irresistible y la P de perseverancia de los santos. Y vamos a ver cada uno de estas frases y la vamos a hacer un análisis y una crítica. Bien, total depravación. Ellos citan Romanos 3, 10 al 12, que dice: como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. De esta manera ellos dicen, como el hombre está totalmente depravado, la total depravación, nunca puede, ni quiere, ni desea, ni busca a Dios, a no ser que Dios, por la fuerza, haga que lo busque a él. Entonces, esta es la total depravación. El hombre está totalmente pasivo y muerto y nunca va a buscar a Dios. Pero el error que comete el calvinismo es que el término no buscar no significa no poder. Tal vez el hombre no quiera buscar a Dios, pero no quiere decir que no pueda. Acá se hace una tergiversación. El calvinista confunde depravación con incapacidad. Como el hombre dice, nunca puede por sí mismo buscar a Dios. Pero, ¿qué dice Jesús en Juan 5:40? Y no quieren venir a mí para que no tengan vida. Juan 5:40. Ahí Jesús no está diciendo, ustedes no pueden venir a mí, sino que no quieren. Entonces, acá está contradiciendo la teoría de la total depravación. Quien quiere puede volverse cuando así lo decida. Y vamos a ver varios textos. Salmo 105:4, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. ¿Cómo no era que el hombre no puede buscar a Dios? Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Sofonía 2:3, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Todos los humildes de la tierra, entonces el hombre puede buscar a Dios. Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Si uno se vuelve a Dios, Dios lo va a perdonar. Hechos 15:17, para que el resto de los hombres busque al Señor. Ezequiel 18:23, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? Si Dios no quiere la muerte del impío, ¿cómo es que el calvinista dice que Dios quiso que ciertas clases de impíos, porque todos éramos impíos, no se salve y no le da nunca ninguna oportunidad? Miren Ezequiel 33:11, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Después, hay muchos versículos. Escoge la vida, escoge a quién servir. Hay muchos textos que no lo puedo decir, sino vamos a estar muchas horas con esto. Jesús dice en Mateo 7, 13, 14, entren por la puerta estrecha. Está exhortando a la gente. Si la gente está incapacitada, ¿por qué le dice entren? Estos mandamientos estarían de más. Entre por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Entonces ellos dicen, el hombre está muerto por el pecado. ¿Qué dice Efesios 2:1? Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces dice, ven, un hombre muerto
Si yo al hombre muerto lo llamo, le digo algo, no me va a responder porque está muerto, no oye, no ve, no siente, le puedo cortar un brazo, no va a sentir nada. Pero en la Biblia, muerte no es inexistencia, sino separación. La metáfora del hombre muerto que usa el calvinismo está mal utilizada. Porque si seguimos leyendo en Efesios 2, dice el versículo 2, después de decir que estamos muertos, dice, en los cuales, de los pecados, anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente del mundo. Es decir, estábamos muertos, pero andábamos. No era una total inexistencia. Estábamos siguiendo la corriente de este mundo. Entonces, está mal aplicada la metáfora del hombre muerto. En el Génesis 6:3 dice, Dios no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Era cuando ahí en Génesis 3 el hombre estaba totalmente corrompido. Si el hombre es un cadáver, ¿por qué Dios está contendiendo con un hombre que no piensa, que no siente, que no ve? Estábamos muertos en delitos y pecados, pero pecábamos, estamos activos. Ahora bien, el decisionismo y la oración del pecador. El pastor calvinista Paul Washer afirmó que él no mandaría a su hijo a una escuela dominical porque allí le enseñan al niño que puede ser salvo mediante una oración de entrega. Cabe preguntarnos, ¿cómo es que yo llevo a la salvación a alguien? Si alguien a mí me pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Como el carcelero de Filipos le preguntó a Pablo, ¿qué le decimos? No te voy a decir cómo tenés que ser salvo, porque yo no sé si vos sos un elegido. Tal vez sos uno de los reprobados al cual Dios no le dio oportunidad. Esperá que Dios te llame y algún día, si Dios quiere, cuando Él te llame de manera irresistible, vos sí o sí a la fuerza vas a creer. ¿Qué dijo Pablo cuando el carcelero de Filipo le preguntó? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué le dijo Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Cómo que no llevamos a una decisión, a hacer una decisión de oración? Y el calvinista dice que no hay en la Biblia una oración del pecador. Pero sí la hay. Lucas 18, 13, 14, cuando Jesús habla que van dos personas al templo, un fariseo y un publicano. Y dice del publicano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. El publicano, según Jesús, fue salvo, como por una decisión, por una oración. Señor, Dios, sé propicio a mí, pecador. Dice que exhortar al pecador a que reciba a Jesús, esto no está en la Biblia, no está en la Biblia recibir a Jesús. Pero ¿qué dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hecho de Dios. ¿Cómo que no está en la Biblia recibir a Jesús? Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. El calvinista dice que como el hombre está totalmente muerto, inexistente, no ve, no siente nada con Dios, primero Dios le da una especie de vida, de previda, para que luego crea y tenga vida, que lo cual es una contradicción. Ellos dicen la regeneración precede a la fe, porque como el hombre no puede creer por sí mismo, entonces Dios le da vida y el hombre de una manera coercitiva cree y después tiene vida. Ellos dicen la regeneración precede a la fe. En Colosenses 3:26 dice, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La vida viene después de la fe. No hay que alterar el orden. Al que cree, tiene vida eterna. Primero Dios requiere la fe del hombre. Dice que el Espíritu Santo, dice Juan 16:8, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando el Espíritu obra en la persona inconversa,
el Espíritu lo toma, y ahí el hombre puede decidir o no, creer o no. Pablo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Lo que decíamos recién, Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, que la fe no viene porque Dios va a capacitarlo de una forma irresistible, sino que cuando uno oye con fe, Dios, la persona queda con posibilidad de creer. El libre albedrío. ¿Es verdad que el hombre no tiene libre albedrío? Resulta que cuando Caín lo mata a Abel, antes de suceder este episodio, Dios le dice, el pecado está a la puerta, pero tú puedes enseñorearte de él. Es decir, el hombre puede decirle hasta cierto límite no al pecado, y no es que el hombre no pueda hacer nada ante el pecado. Ellos dicen que si yo estoy diciendo que la gente puede creer para ser salvo, es que puedo hacer algo, y si hago algo, hago una obra, y si hago una obra ya no es por gracia. Pero entienden mal el calvinista que creer no es obrar. Y está en la Biblia esto. Un texto que muchas veces ellos citan, Efesios 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Acá el apóstol está contraponiendo las obras con la fe. Está diciendo, como es por fe, no es por obra. Está diciendo que creer no es obrar. Creer solamente es aceptar la salvación. Y fíjense Romanos 4:5. Al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Repito, al que no obra, si no cree, está diciendo que creer no es obrar, está claro. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Es verdad que la frase libre albedrío no está en la Biblia, pero si el hombre no tuviese libre albedrío, la cantidad de mandamientos, consejos y advertencias que están en la Biblia estarían de más. Todos pueden arrepentirse y creer si lo desean. Por ejemplo, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús no sabía entonces que el hombre estaba muerto y no se puede arrepentir. ¿Para qué da esa orden, ese imperativo? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Cuando Pedro da su primer discurso, cuando en Pentecostés, las personas quedaron compungidas y dijeron, varones hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro le dice en Hechos 2:38, arrepiéntanse y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Entonces hay llamado, hay decisión. Es verdad que la salvación pertenece a Dios, como dice el Salmo 3:8, pero debemos distinguir tres instancias en la salvación. La salvación como obra de Cristo depende totalmente de Él la da. La salvación del hombre es cuando el hombre la hace suya por la fe, sin obrar, sino creer, y dijimos que creer, según la Biblia, no es obrar. Por eso Jesús dice, esfuércense en entrar por la puerta angosta. Otro tema, esto es respecto a la primera letra del tulip, que era la depravación total. Elección incondicional. Dice que Dios solo eligió un grupo de personas para ser elegidos. Y fíjense que en 1 Pedro 1:2 dice, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús. Fíjense que Dios está diciendo, acá en el Pedro,
que Dios elige según la presciencia. Presciencia es preconocimiento. Dios sabía desde antes de la fundación del mundo quiénes iban a creer y en base a eso elige. Un texto que citan los calvinistas. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Efesios 1:4. Entonces, la salvación, dice, la elección es antes de la fundación del mundo. Pero hay algo interesante. Dice que nos escogió en él. En él es en Cristo. Es decir, Dios escoge a los que voluntariamente van a Cristo. De esta manera, el que va a Cristo es salvo. Segunda Tesalonicenses 2:12-14 dice: a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Este versículo dice lo siguiente. Primero, en el 12, afirma que son condenados los que no creyeron en la verdad. No dice que son condenados por no haber sido elegidos. Nunca se dice que alguien es condenado por no haber sido elegido. Y el 13 dice que esa escoger es mediante la fe. Pone el apóstol el condimento de la fe. La condición para ser salvo es creer. Dice, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dice que la predestinación es por medio de Jesucristo. Aquel que va a Cristo es predestinado. El requisito es ir a Cristo. Ellos citan Romanos 8:29, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Acá la predestinación es para ser hecho a la imagen de Jesús, no para salvación. Predestinar viene del griego proorizo, que es antes, es determinar, señalar un horizonte. Viene de pro, antes, y orizo, de ahí viene horizontes. Fíjense que los actores en la salvación es Dios y el hombre. El hombre no como mérito, porque crees, dijimos, no es sobrar. Fíjense, Hechos 2:23. A este Jesús, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándolos. Entonces, nunca se excluye la decisión humana en la predestinación. El verbo proorizo, predestinar, se utiliza primeramente en el griego, se utilizaba para los padres que hacen planes para sus hijos, como nosotros que somos padres y organizamos la vida de nuestro hijo. Por ejemplo, alguien puede desear que su hijo sea médico y lo anota en la facultad, en la carrera de medicina, trata de darle dinero para eso, pero esa es la intención de los padres. Lo están predestinando para que sea médico. Pero después el hijo puede empezar la carrera y no gustarle, y puede dejarla, puede desistir. Entonces, la predestinación nunca es fatalismo. El sentido es de intención divina y posibilidad en la predestinación, y no un destino fatalista del cual uno no pueda evitar. El orden de la salvación es creer en Cristo, después pasamos a estar en Cristo y ser elegidos y predestinados. Dicen ellos, Jesús dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros para que vayáis y llevéis fruto. Acá Jesús, hay que tener cuidado con el calvinista que cita muchos textos fuera del contexto. Jesús está hablando a los apóstoles. Yo lo elegí, y no dice para ser salvo, sino que para que vayan y tengan fruto. Es un llamado ministerial y no de salvación, no salvífico. Dice, todo lo que el Padre me da,
vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Vamos a ver el contexto. Dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Dice, el que a mí viene. Entonces, si yo saco ese texto, el que el Padre me da, está diciendo Dios actúa unilateralmente. El hombre no participa en la salvación, el Padre me da, pero ¿qué dice? Que primero trabajen por la comida que va a la vida eterna. Entonces hay un elemento humano en la salvación. Tiene que trabajar, tiene que ir. La intervención del Padre nunca anula la respuesta humana. Y dice, y el otro texto que está en ellos, Hechos 2:47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Otras versiones dicen los que iban siendo salvos, o los que se salvaban. El contexto dice que los salvos primero preguntaron, ¿qué haremos para ser salvos? Y Pedro dice, arrepiéntanse y bautícense. Entonces vemos que siempre cuando se habla de elección o de predestinación, el Espíritu Santo pone el elemento del hombre, buscar, creer, arrepentirse. Otros textos que dicen ellos, Hechos 13:48. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Este texto parece apoyar la doctrina calvinista, pero el verbo ordenados, los que estaban ordenados para vida eterna, es tazo. Puede significar el pasivo, es decir, que fueron ordenados por otro, por Dios. O puede significar que se ordenaron a ellos mismos. Por ejemplo, 1 Corintios 16:15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado, tazo, al servicio de los santos. Acá, el tazo se refiere a personas que a sí mismas se han dedicado al servicio de los santos. Uno puede decir, bueno, puede tener razón el calvinismo o no. Pero si leemos el contexto de Hechos capítulo 13, dice, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con de nuevo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Y ahí después dice los que estaban ordenados. Es decir, que los judíos, al decir, mas puesto que la desecháis, la palabra de Dios, ellos no se ordenan a la salvación. Y los que creen, sí se ordenan a sí mismos para creer. El tercer punto, la expiación limitada. Cristo solamente murió por un grupo de elegidos. Entonces, Juan 3:16, para que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cristo murió solo por las ovejas? Ellos citan Juan 10:11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces dicen que Cristo murió solo por el grupo de los que iban a ser su oveja, elegidas antes de la fundación del mundo, y a los otros no se le deja la posibilidad de salvación. Entonces, ¿Cristo murió solo por las ovejas? Acá cometen la llamada falacia de inferencia negativa. Es decir, como Cristo dice, yo muero por las ovejas, no muero por los otros que no van a ser mis ovejas. Es decir, Cristo no está diciendo que no murió por todos, solamente que muere por las ovejas. Es como si hay una persona, un hombre que está casado y tiene esposa, por supuesto, e hijos, dice, yo amo a mi esposa. Entonces el calvinista interpreta, bueno, no ama a los hijos. No, él dice, yo amo a mi esposa, pero no dijo, yo no amo a mi hijo. Esa es una inferencia negativa. Dice la palabra claramente, Dios no hace acepción de personas. Sí, todos somos iguales de pecadores, como cree el calvinismo, y nosotros también. Todos merecemos el infierno, y Dios solo decide
sanar a algunos, entonces Dios está haciendo acepción de personas, cosa que la Biblia dice varias veces, Dios no hace acepción de personas. Dice en Santiago 4:17, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces Dios, como puede salvar a todo y no lo hace, entonces Dios puede hacer algo bueno y no lo hace. Algo similar ocurre en Isaías 53:6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Fíjense, acá hay dos todos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí el calvinista hace una trampa interpretativa, porque la primera parte, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, dice ese todo significa a todos, porque todos pecamos y estamos en la misma condenación. Y en el mismo versículo, cuando dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos, ahí dice, todo significa elegidos. ¿Cómo puede ser que en el mismo versículo, el primero todo signifique la totalidad y después todos a un grupo? Hay una contradicción. Ellos dicen, Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Acá no dice todos, dicen ellos, dice muchos, y muchos no es todos. Pero Pablo, ¿qué dice en Romanos 5:15? Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, sabemos que Pablo usa el término muchos como sinónimo de todos. Así que cuando Jesús dice, vino a dar su vida en rescate por muchos, también dice, se puede interpretar que es por todos. Dice Efesios 5:25, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Acá dice, Cristo murió solamente por lo que iban a hacer su iglesia. Nuevamente la falacia, diferencia negativa. 1 Timoteo 2:6, se dio a sí mismo en rescate por todos. Citan Juan 17:6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Si consideramos el contexto, veremos que en el 8 dice, porque las palabras que me diste les he dado, y las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que me enviaste. Nuevamente, cuando hay una elección o predestinación, siempre el Espíritu Santo se encarga de poner la parte de la responsabilidad humana. El calvinismo se dice que es monergista, de mono, una energía, es decir, que Dios solo participa en la salvación. Yo creo que somos sinergistas, que hay dos elementos que actúan, Dios que hace su obra de salvación y yo solamente que creo. Ellos citan Judas 1:4, bueno, Judas tiene un solo capítulo, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único y soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Acá dice que desde la nación del mundo habían sido destinados para esta condenación. Se refiere a una condena decretada antes de su existencia. La palabra destinado es prógrafo, que significa haber sido escrito de antemano. No significa predestinado causalmente, sino señalados por escrito. Es un término literario, no ontológico, es decir, ya se había descrito de antemano la destinación para los que no quieren creer. La causa de su condena es su conducta, no el decreto divino. Porque dice que son libertinos, que niegan a Dios. Entonces porque niegan a Dios, primero niegan a Dios y después, como Dios dijo que los que le nieguen van a estar destinados a la condenación, van a esa condenación. Ya había estado escrito de antemano que los que niegan a Dios, los que rehúsan arrepentirse, van a ir a esa condenación. Versículos que dice que Jesús murió por todos. Isaías 45:22. Miren a mí y sean salvos todos los términos de la tierra. Isaías 53.
cargó el pecado de todos. Jesús, Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados. Juan 1:29, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea sea salvo. Juan 12:32, a todos atraeré a mí mismo. Isaías Hechos 17:30, porque Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Fíjense que si el calvinismo fuese cierto, este mandato sería una ironía de parte de Dios. Porque Dios manda a que se arrepienta a hombres que Él no le dio la posibilidad de que se arrepientan. Entonces la predicación del Evangelio es una estafa, porque yo le estoy predicando a gente que no tiene oportunidad de salvarse. Y como Dios primero va a determinar, vamos a suponer que Juan no fue elegido para ser salvo, es un réprobo. Entonces, Juan, como dice que a todos Dios manda, Juan le manda, Juan, arrepentite. Pero Juan, yo no te di la posibilidad que te arrepientas, no te di la capacidad de arrepentirte. Entonces es una ironía de parte de Dios. Y el texto más claro, 1 Timoteo 2:4, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 4:10, por esto mismo trabajamos y sufrimos de oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Tito 2:11, la gracia manifestada para salvación a todos los hombres. Hebreos 2:9, para que gustase la muerte por todos. Bueno, y así hay un montón de versículos que dicen que la salvación está para todos. La salvación es eficaz, se extiende para todos, es extensible para todos los hombres, y es eficaz en los que deciden creer, en eso es efectiva. Ellos citan Romanos 8:29-30 que dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también glorificó. Y a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Primero, a los que antes conoció. ¿Qué es lo que conoció? Conoció cuál sería su respuesta al Evangelio. Tengamos que presente que la elección es en Cristo, Efesios 1:4, es decir, todo aquel que va a Cristo pasa a ser luego un elegido. También los predestinó, le dio el destino de ser como Jesús. Ya vimos que la predestinación no es fatalista. Uno puede alterar esa predestinación con sus decisiones. A lo que predestinó, a esto llamó. ¿Cómo lo llama? Segunda Tesalonicenses 2:14. Al cual nos llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nos llamó mediante la predicación. Y la predicación puede ser resistida. A esto también justificó, es decir, salvó, y esto glorificó. Entonces, Dios conocía las decisiones que los hombres iban a tomar. Dios decidió predestinar a aquellos que responden positivamente al Evangelio. Dios escoge a los que primero escogen a Jesús mediante la fe. Nunca se dice que alguien se perdió por no haber sido elegido, por no estar en la lista, sino por negarse al arrepentimiento. Vamos a leer varios textos. Estos textos estarían de más si el calvinismo fuese cierto. Juan 3:18-19. El que no cree, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No dice, porque no estaba en la lista de los elegidos, porque no ha creído. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, el que rehúsa, no el que no fue elegido, no tendrá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Romanos 2:5. Pero tú, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira. No era porque no fui elegido.
Juan 5:40. Y no queréis venir a mí para que tengas vida eterna. Fíjense, Jesús sabía si había elegido y no elegido, esa lista la sabría Jesús. Y le está diciendo a la gente que no quiere creer, ustedes no quieren venir a mí. Entonces Jesús, si fuese verdad el calvinismo, sería irónico, porque Jesús sabía si tal persona no está elegida. ¿Y cómo le va a decir, te vas al infierno porque no querés venir a mí? No, te vas al infierno porque yo decidí que no te voy a dar la oportunidad, si fuese verdad el calvinismo. Segunda Tesalonicenses 2:10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron la verdad del amor para ser salvos. Hechos 13:46. A la verdad, era necesario que se os llamase primero a ustedes, se les hablase la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de vida eterna, aquí nos volvemos los gentiles. Puesto que la desecháis, el que se pierde es porque rechazó el mensaje de salvación. Ahora, ellos también dicen que Dios al que no eligió lo odia. Citan Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Entonces, ¿cómo puede ser que Dios odie si dice que Dios amó al mundo para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna? Yo digo una cosa, ¿Dios está enojado con el hombre? Sí. Ahora, ¿por eso dice que lo odia? Yo tengo hijos, yo a veces me he enojado con mi hijo, pero eso no quita que lo odie. Cuando yo me estoy enojado con mi hijo, no lo estoy odiando. Estoy enojado por algo malo que hizo y espero que se rectifique su conducta para su bien. ¿Dios no ama al pecador? Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, Dios nos amó cuando estamos en condición de pecadores empedernidos. Ezequiel 33:11. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Dios quiere que todos sean salvos. Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Otro punto, el llamamiento irresistible. Nadie se puede resistir al llamamiento de Dios. Ellos dicen que cuando se le predica a un elegido, hay una gracia que la persona, aunque no quiera, cree, pasando por alto su voluntad, su decisión, cree forzosamente, se entrega a Cristo forzosamente y es salva forzosamente, coercitivamente. A esto le llaman la gracia resistible, porque Dios aplica la soberanía. El calvinista dice que sus doctrinas son doctrinas de la gracia, pero yo digo, son la doctrina de la desgracia, porque está diciendo que Dios eligió a un grupo de personas para que no se salven. No les da oportunidad para que se salven. Entonces esto no es una buena nueva, es una mala noticia. Fíjense cómo el hombre tiene libre albedrío y cómo Dios respeta el libre albedrío, cosa que el calvinista dice que Dios atropella al hombre, porque el hombre no tiene voluntad ni libre albedrío. Pero miren lo que dice Apocalipsis 3:20, le dice a la iglesia de la Odisea Jesús: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Está bien, esto se lo dice a gente salva. Vamos a una iglesia, la iglesia de la Odisea. Pero voy a decir una frase que al calvinista le va a molestar. Dios pide permiso, mi Dios pide permiso, porque le dio voluntad al hombre. Y así como ocurre con la iglesia, ocurre cuando el hombre es inconverso. El Dios calvinista no llama a la puerta y golpea, esperando que la decisión de la persona abra la puerta de adentro, sino que el Dios calvinista derriba la puerta, la golpea, la patea, la golpea, y la agarra a la persona de los pelos y la hace creer a pesar de sí misma. Si la gracia es irresistible, ya no es gracia. Dice en Hechos 28:23, a los cuales le declaraba y les testificaba
Pablo les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús. Pablo estaba tratando de persuadir a la gente acerca de Jesús. La gente puede ser persuadida, puede cambiar de opinión, y la persuasión habla de que el hombre puede poner un elemento de sí mismo para salvación, que es la fe. Miren, si Cristo murió por solamente algunos elegidos, porque Dios determinó salvar a algunos, yo le preguntaría a un calvinista qué piensan él de las personas. Si fuese por el calvinista y el calvinista ese fuese Dios y podría salvar a todos, ¿lo salvaría? Yo creo que usted que me está escuchando no desearía que todos sean salvos. Dios también lo dice Timoteo. El calvinista dice que no, que Dios no quiso que todos sean salvos, pero nosotros sí queremos que todos sean salvos. Entonces nosotros, los hombres que somos limitados y pecadores, ¿tenemos más misericordia que Dios? Si hay un guardavidas que está cuidando a gente que se está nadando en el mar, en el agua, y hay 10 personas, y las 10 personas se están ahogando, si el guardavidas pudiera salvar a todos, ¿lo salvaría? Sí. El Dios calvinista dice no, a algunos yo los salvo y a otros puedo salvarlos, pero dejo que se ahoguen, que se mueran. Es decir, vemos que de repente, por la doctrina, esta ideología calvinista, el hombre tiene más misericordia que Dios. Dice ahí en Corintios que el diablo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Si el hombre está muerto por el pecado, como dice el calvinismo, ¿por qué el diablo actúa en el hombre para que no crea? Si el hombre no va a creer, a no ser que Dios lo toque mágicamente como cree el calvinismo. Sería innecesaria esta acción del enemigo. Ellos citan Juan 6:44, que dice, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajere. Entonces acá habla de la inhabilidad del hombre para ir a Dios. Pero si seguimos leyendo, el versículo siguiente dice, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Entonces, ¿a quién trae el Padre? Al que primero lo oyó. Vieron, no hay que sacar textos fuera de contexto. Cuando uno saca y aísla frases, que es muy humano esto, a mí me pasa a veces que aíslo versículos y llego a una conclusión equivocada. Dice, nadie puede venir a mí si el Padre no trajera. Entonces dice, vieron, acá dice que el Padre te trae. ¿Pero cuándo? Aquel que oyó al Padre y aprendió de él. Nuevamente el Espíritu Santo intercala, mete el elemento humano. Hay que oír y aprender del Padre. La salvación es un regalo. ¿Qué méritos hay en recibir un regalo? Vamos a suponer que hay un médico bueno, perfecto, que ese médico es Dios, ¿no? Y en su bondad decide hacer un hospital para sanar todo tipo de dolencias y enfermedades y la equipa con el mejor equipamiento posible, pone los médicos, el personal, e invita a todos los enfermos a ir al hospital a sanarse gratuitamente, porque el corazón de este médico es grandioso, hermoso, es benigno. Y vamos a suponer que un enfermo reconoce su enfermedad y acude al hospital para que los médicos le den la medicina o lo hagan lo que tengan que hacer para ser salvo. El calvinista dice, ese enfermo le quitó la gloria al médico, se salvó por obras, hizo méritos, ya no es por gracia. No, ¿qué mérito hay en recibir la sanidad? Cuando yo me someto a un tratamiento, no estoy robándole la gloria al médico que estudió y sabe lo que está haciendo. Solamente digo, por favor, ayúdenme, que yo no puedo con esta enfermedad. El pecador dice, yo no puedo con este pecado. Dios, sálvame, y Dios lo salva. El llamado no puede resistirse. Fíjense que el joven rico,
le predicó Jesús y se resistió, no quiso, se fue, dice que se fue triste a su casa porque tenía muchas posesiones. Fíjense lo que dice Hechos 7:51. Esteban dice, siempre resistan al Espíritu Santo, igual que vuestros padres. Siempre resisten al Espíritu Santo. ¿Se puede resistir el llamado? Hechos 26:19 dice Pablo, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Dios le mostró una visión, pero no fue rebelde. Hebreos 4:2, porque también a nosotros se ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Cuando yo escucho la palabra tengo que ejercer fe. Es verdad que la fe es un don de Dios, pero en realidad todo es don de Dios. Pero Dios me pone a mí la responsabilidad de ejercer esa fe que Él me dio. Por ejemplo, yo tengo brazos, yo tengo que trabajar para ganarme el sustento para mí y mi familia. Mis brazos solos no van a accionar. Yo decido poner en marcha mis brazos, los brazos que Dios me dio para trabajar. Entonces, así es con la fe. La fe es de Dios, pero todo es de Dios. Y yo uso mi inteligencia, mis brazos, mis piernas para trabajar, para tener mi sustento. Y la fe también. Si bien Dios la dio, yo soy responsable de ejercerla. Es como los talentos que en Mateo 25, Dios da talento a los siervos, que uno no fructificó, pero el talento lo da Dios, es divino. Pero después Jesús les pide cuenta a aquellos que no han hecho o sí han hecho fructificar a los talentos. Fíjense, Mateo 13:58. Jesús dijo, se dice de Jesús, que ahí no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Acá vemos cómo la incredulidad limita el poder de Dios. Si me escuchan los calvinistas se van a enojar. No hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Dios se limita cuando uno no cree, porque Dios decidió de antemano, cuando creara al hombre, que el hombre fuera su cogobernante. Dios le dijo, es como si Dios le dijera al hombre, gobernemos junto la tierra. Por eso le dijo a los primeros hombres, fructifiquen, juzguen la tierra. Era una acción que solamente el hombre tenía que hacer. Fíjense, Mateo 23:37, el lamento de Jesús sobre la Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Por qué? Porque no quisiste. El teólogo John MacArthur, calvinista, yo tengo su Biblia comentada, que tiene cosas interesantes, excepto cuando habla de calvinismo, no estoy de acuerdo. Y entonces dije, a ver qué dice el comentario de MacArthur aquí en Mateo 23:37. Miren lo que dice. Algunas veces el Señor expresa un deseo por aquello por el cual Él soberanamente no lo lleva a cabo. Es decir, está diciendo, hay veces Dios, en este caso, decidió no salvar a la gente y después se lamenta porque la gente no es salva. Entonces Jesús, que es bipolar, está esquizofrénico. Dios primero no da a algunos posibilidad de que se arrepientan y sí o sí se van al infierno. Y después Jesús se lamenta por lo que se van al infierno. ¿Cómo puede ser? Yo les quito la posibilidad de ser salvo y después digo, uy, qué lástima, este no es salvo. Pero si estaba en la capacidad de Dios de dar esa salvación. La relación entre Dios y el hombre no es causa-efecto, sino la de influencia divina y respuesta humana. Y por último llegamos a la perseverancia de los santos. El calvinista dice que el salvo es, una vez salvo, es siempre salvo. Y vamos a decir algunos textos que hablan de que la perseverancia está en la responsabilidad del hombre. Mateo 24:13, más que el que persevera hasta el fin será salvo. Romanos 2:7, vida eterna a los que perseverando buscan inmortalidad.
Juan 15:6, el que en mí no permanece será echado afuera y arderá. Y hay muchos versículos que hablan de que un salvo no puede perseverar. Por ejemplo, la apostasía de 1 Timoteo 4:1, que dice que en últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Apostatar significa abandonar una causa que previamente se abrazó. Por ejemplo, yo nunca fui comunista. Entonces yo no puedo apostatar del comunismo porque nunca fui comunista. El que está en la fe es salvo, porque Pablo dice, examínense ustedes mismos si están en la fe. El inconverso nunca estuvo en la fe, no puede dejar la fe, porque nunca la tuvo, nunca se entregó a Cristo. Puede apostatar el salvo. Y hay muchas versículos que hablan de no permanecer o apostatar. Bueno, esto es un poco largo, es la doctrina calvinista. Yo hice un resumen, hay mucho más para decir, pero Dios quiere que todos sean salvos. Jesús murió por todos y está en el hombre decir, quiero ser salvo o no quiero ser salvo.